Cada vez que necesito un dato o información sobre el Ecuador que no encuentro en el internet, cada vez que tengo un litigio por mis terrenos en Píllaro, o cada vez que busco inspiración para mis guiones de historias, yo sé quién, o mejor dicho, quiénes me pueden ayudar. Y vengo aquí al Archivo Histórico Nacional. El día de hoy en Archivos Secretos les presento las 5 cosas que no sabías que podías encontrar en el Archivo Histórico Nacional del Ecuador. Número 5. Mapas, muchos mapas. Sin lugar a dudas, hoy en día es fácil ubicar cualquier cosa con aplicaciones como Google Maps o Waze. Pero, ¿cómo eran las cosas hace 100, 200, 500 años? El mapa más antiguo que nosotros tenemos en el fondo, mapas y planos, es este que ven aquí. Este es del año 1606 y corresponde a la bóveda de la iglesia de San Agustín. Estos mapas, que incluso algunos adornan las paredes del Archivo Nacional y que parecen algunos los dibujos de tema libre de tu primito que está en primaria de básica, eran lo mejor de la cartografía de otras épocas. Muchas veces es necesario para las personas conocer qué es lo que había en sus localidades antes, qué es lo que había en determinado espacio geográfico antes, y eso se puede conseguir solo a partir de los mapas antiguos. La verdad no imagino cómo hacían estos mapas con vistas aéreas, sin satélites o drones. Pura imaginación e inteligencia espacial, supongo. La tecnología actual nos da imágenes más precisas, mucho más de los mapas de tiempos pasados, pero los mapas de tiempos pasados nos indican un contexto mucho más amplio que es a veces más necesario que lo que ya sabemos en la actualidad. En algunos se arriesgaban a hacer hasta unos intentos de 3D. Sorprendente, verdaderos tesoros que dejan ver territorios del Ecuador desde el punto de vista de nuestros antepasados. Este es un mapa, es un facsímil de un mapa, para ser más preciso, que es tridimensional. Este mapa corresponde a un cerro en la actual provincia de La Suay que se llama el Cerro Tepal y se hizo para un pleito de tierras entre las comunidades del sector y unos propietarios en el año de 1828. Como ustedes se pueden dar cuenta, el mapa es más bien de carácter esquemático. No tenemos tanto temas de escalas, no tenemos quizás la precisión geográfica, pero lo que sí tenemos es un esquema de los pobladores y de qué es lo que había en este espacio geográfico en particular. Asimismo se nota la creatividad de las personas que lo hicieron, se nota el uso de los colores para denotar la vegetación y asimismo los nombres de los espacios en este Cerro Tepal. El director pregunta, por si acaso anda por ahí el mapa del derrotero de Valverde. ¿Qué es ese mapa del primero? ¿Qué es ese mapa del derrotero de Valverde? El mapa del derrotero de Valverde es más que nada una leyenda, que es el mapa que nos indica dónde está el tesoro de Atahualpa, en los Yanganates, obtenido por un español, o sea que dice la leyenda, lo hizo un español de apellido Valverde, quien se casó con la hija del cacique de Píllaro. Entonces, a partir de este supuesto mapa, se ha intentado de reconstruir el posible lugar donde se encuentra el tesoro de Atahualpa en los Yanganates. Es más una leyenda. Pues yo sigo pensando que el mapa del derrotero de Valverde, que me conducirá al tesoro de Atahualpa, esté escondido en algún rincón del Archivo Nacional. Por eso me ofrecí voluntariamente a ayudar a catalogar los mapas. Espero que pronto me autoricen y mientras tanto vamos con otra curiosidad. Número 4. Puedes descubrir tu árbol genealógico. En el Archivo Nacional, si tú buscas la denominada serie Empadronamientos o documentos del Fondo Notarial, puedes hallar información sobre los habitantes de nuestro país y remontarte varias generaciones atrás. Admítelo, ya tus padres no se acuerdan de quién era tu tatarabuelo, pero el Archivo Nacional probablemente sí sabe quién era. La serie de empadronamientos forma parte del Fondo Corte Suprema y consiste esencialmente en censos y empadronamientos que van desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Para que las personas puedan consultar sobre sus ancestros, pueden recurrir a estos dos fondos, al Fondo de Empadronamientos y el Fondo Notarial. En el caso del fondo de la serie de empadronamientos, revisan el boletín dedicado a la serie,
donde pueden ubicar la documentación por expedientes y por cajas. La ordenación es cronológica y de esta manera ellos consultan acá en la sala de consulta la documentación directamente del fondo. En la serie Empadronamientos o en el Fondo Notarial del Archivo Nacional del Ecuador está la información que necesitas para demostrar que provienes de la realeza, la auténtica realeza de nuestro Ecuador. Número 3. Encuentra inspiración. Ya sea que eres un escritor consumado cuya musa de inspiración se fue de vacaciones o un estudiante sin ideas para la tesis o monografía más original jamás vista, el Archivo Nacional del Ecuador contiene más registros en otras series como Criminales o Esclavos, con documentos sorprendentes que nos hablan de la historia lejana de nuestro pueblo. Aquí está la historia del país, la historia de lo que somos. Y claro, ahora a través de múltiples miradas, porque la mirada no es única, las interpretaciones de los documentos, las lecturas que se pueden hacer de nuestra historia, dependen de quién mire y cómo pueda recuperar esos relatos a través de los documentos. Por ejemplo, si pensabas que tu jefe te explota, imagina la época anterior a la República, cuando muchas personas eran tratadas como parte del inventario y vendidas como objetos. En la serie Esclavos del Archivo Nacional existen fascinantes documentos de personas luchando por legalizar su libertad. Y tú preocupado por legalizar el perejil. Este es un expediente muy particular. Es de un esclavo que se llamaba Cayetano de Sierra. Él era un esclavo para la viuda del Marqués de Selva, Florida, en el cual él pide comprar la libertad de su esposa y de su hija. Y cito: por lo inestimable que es la dicha libertad, pues aún la mía he querido postergar, contento de permanecer en dicha servidumbre, a fin de redimir de ella a la dicha mi mujer e hija, por ser más tierno el amor en ellas que en mí mismo. Los documentos judiciales contienen información fascinante que puede ir desde un pleito simple por terrenos familiares como los que tengo en Píllaro, hasta el sumario seguido a los autores, cómplices y encubridores del asesinato del presidente de Ecuador, Eloy Alfaro, en 1912. Me parece que fue George Martin, autor de Canción de Fuego y Hielo, o como mejor lo conoce el pueblo, Juego de Tronos, quien dijo que no hay mejor inspiración que la historia misma. Un archivo histórico, un archivo nacional es necesario para un pueblo, porque le permite conocer su pasado, entender su presente y proyectarse hacia su futuro. Seguramente muchos guionistas y escritores podrían encontrar aquí inspiración para ese relato ganador que están buscando. Y eso queda en evidencia cuando revisas documentos de la serie Criminales o Esclavos del Archivo Nacional. Sigamos con el conteo. Número 2. Diseño gráfico y arte. Antes del Photoshop, antes de los PDFs, JPGs, PNGs y todos esos formatos con los que entregas hoy en día tus diseños de logos y marcas, nuestros antecesores también hacían sus propios manuales de marca a mano para que veas. Muchos de esos documentos son dignos de estudio para cualquier artista visual y reposan aquí en el área de archivos y patentes. Para el acceso hay varios métodos, ¿no? Puede ingresar a la página web del archivo, donde están los documentos en PDF para que puedan ser descargados. Ahí se puede consultar por palabra. También puede acceder a través de la sala de consulta. Las guías de los boletines están aquí impresos y son de libre acceso para las personas que vienen. También se puede capturar un código QR y eso le lleva al repositorio donde se encuentran los documentos disponibles igual para descarga. También puedes ver aquí partituras que muestran el talento de nuestros compositores musicales, composiciones complejas que podrían ser visitadas por nuestros músicos modernos para ser interpretadas nuevamente por bandas y orquestas. ¿Quién sabe cuántas melodías hermosas se encuentran archivadas y olvidadas aquí? Y en primer lugar, la historia que explica quiénes somos. El archivo fue creado
con la intención de ser el custodio de la memoria histórica del país. De tal forma que en 1884, cuando se crea mediante decreto, se dispone que acopie toda la documentación de la institucionalidad del Estado y la documentación histórica de la época colonial. Se hablaba de la presidencia de Quito. Nuestra historia como república independiente, como nos contaba Alejandra, empezó con problemas. Nos separamos abruptamente de la Gran Colombia y arrancamos con algunas deudas e imprevistos. En el grupo documental que se llama Series Cedularios, tenemos la carta de erección de la Real Audiencia de Quito, que ocurre en 1563 y que, como todos sabemos, es el fundamento de la territorialidad del Estado ecuatoriano. A partir de allí, desde esta Real Cédula de 1563, el Estado se proyecta. Y ya saben lo que dicen, si no conocemos el pasado, no podemos enrumbar nuestro futuro. Aquí trabajamos archiveros, es decir, personas con formación en archivística, historiadores, informáticos, porque claro, desde las diferentes disciplinas podemos contribuir al desarrollo de los diferentes procesos. Menos mal la historia, el pasado de un pueblo, no es solo una materia que eliminaron del pensum educativo para fusionarla en un shampoo con otras ciencias sociales. Es la oportunidad de conocer, como dije, los eventos que forjaron una nación como la nuestra y de crear un futuro que mejore esa realidad en donde necesite ser mejorada o la conserve en donde necesite ser conservada. Necesitamos que el Archivo Nacional siga cuidando nuestro pasado escrito. Aquí sin duda estará seguro.